Buenas tardes, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteve. En este miércoles 2 de febrero del año 2022, esta crónica de apertura de Wall Street en vídeo, en la que si nos fijamos, hoy hemos conocido el dato, por cierto, de que la inflación en la zona euro ha batido el récord del mes pasado, echando por tierra además las expectativas de una disminución y, lógicamente, aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo para que al final, ya de una vez por todas, pues admita que el crecimiento de los precios no es tan temporal como nos querían vender en un principio, sino que continúa durante el tiempo e incluso lejos de descender o estabilizarse, incluso está creciendo. Tened en cuenta que la inflación en los 19 países que compartimos el euro, voy a decir comparte, pero compartimos, ha subido al 5,1% en enero, desde el 5% en diciembre. O sea, superando con creces las expectativas que, según encuestas de varios analistas en Reuters, anticipaban una caída al 4,4%. ¿A causa de qué es debido? Pues bueno, en gran parte es debido al aumento de los precios de la energía, que se están aumentando más de lo que esperaba, pero la inflación también en el precio de los alimentos procesados. Al final, tengamos que tener en cuenta que es que tenemos una inflación más del doble que el objetivo del BCE, que era del 2%. O sea, me parece esto una auténtica barbaridad. Mirad, si nos vamos a los índices en Europa, el CAC 40 está en una zona bastante importante, si veis aquí el gráfico a un día 200 unidades, en la que tenemos una resistencia bastante importante y que está ahora en camino de poder superar quizá los 7.150. Justo ahora estamos cotizando en 7.159. Estamos justo en esa línea. Yo creo que puede ser importante para el repunte del CAC 40, que si ya lo seguís en vídeos que hemos comentado anteriormente, cuando hacía la crónica de mi sesión, el K40 quizá es el índice que mejor comportamiento está teniendo en Europa, y ese nivel de los 7.150 le pondría yo por el tema del redondeo, de los números redondos, que psicológicamente siempre ha sido un referente importante. Yo creo que estamos ahí en ese nivel, y el cierre de la sesión de hoy puede ser importantísimo para la evolución de este índice, que también es importante para la zona euro. En el DAX 40 estamos subiendo un 0,31%, en el Eurostock 50 tenemos una subida de un 0,51%. Quizás recalcaría lo mismo, estamos en una zona de resistencia también en el Eurostock 50 bastante importante. Ahora mismo quizá la estaríamos cumpliendo, la estaríamos sobrepasando, pero también es importante que al cierre de la sesión estemos en ella. Fijaros que hemos superado también la media móvil de las 20 y las 50 sesiones. Yo creo que esto es por lo menos una referencia importante a tener en cuenta en el Eurostock 50. En el IBEX 35 en casa, pues más 0,52, poco movimiento. En Estados Unidos, ayer tuvimos los resultados de Alphabet al cierre de la sesión. Si lo visteis en la crónica escrita que publiqué ayer por la noche, han gustado mucho al mercado y creen que, entre otras cosas, se espera que mantenga el flujo de la publicidad, que no ha descendido, como ya hemos visto, a causa de la pandemia. En la preapertura, ahora mismo, está subiendo un 10%, cosa que también hace AMD en la preapertura subiendo más de un 12%. Todas estas buenas presentaciones, lógicamente, están ayudando a la cotización del Nasdaq, que si nos vamos a ver cómo cerró ayer con un 0,60, vamos a alejar un poco el gráfico, porque si os fijáis estamos cerca también de esa media móvil de 20 sesiones. Pero si nos vamos al futuro, vemos que está anticipando una apertura del 1,34%. Como digo, eso es importante, y esas presentaciones de resultados, como ya os comenté ayer, están impulsando, lógicamente, la cotización del selectivo tecnológico, como es el Nasdaq. También destacable en el gráfico, bueno, estamos por encima de la media móvil de las 20 sesiones, aquí en los futuros, creo que también es destacable. Y fijaros también, si nos vamos a los gráficos de una semana, cómo ha podido aguantar o está en líneas de soportar ese soporte que teníamos en torno a los 14.420. Por otra parte, también la cara opuesta de la moneda la tenemos en PayPal, que PayPal se está dejando casi un 17%, ya que ahora en la preapertura, ahora lo veremos a la apertura cuando empieza a cotizar. ¿Qué pasa? Que se están cuestionando las perspectivas de crecimiento de la compañía después de que se revelara que un gran impacto de los ingresos descendería por la pérdida inminente de su cliente principal, eBay, que por cierto PayPal
como sabéis, es una spin-off de eBay en su momento. Por cierto, también que esta tarde al cierre presenta resultados Meta. A ver si están disponibles cuando haga la crónica de cierre, igual que ayer por la noche a las 10, a las 10 de la noche, que lo puse a tiempo real. Yo creo que sí que los tendré y os los podré mostrar, pues nada más salgan publicados, que es al cierre de la sesión. Una parte importante también de lo que estoy viendo en los mercados, en general, es la indecisión por gran parte de los inversores que se debaten en parte por las preocupaciones por el endurecimiento de la Fed y en parte por el optimismo en la recuperación económica que estamos teniendo. Sin embargo, continúan de fondo las preocupaciones sobre, lógicamente, la inflación persistente que ya hemos comentado aquí en Europa y en Estados Unidos, los riesgos geopolíticos, los problemas regulatorios que hay en China, la sombra de nuevos brotes de COVID. Hay bastante incertidumbre en el mercado. Por eso creo que es importante conocer todos esos datos que os estoy indicando, porque las presentaciones de resultados quizá ahora es lo que están ocupando los índices americanos y por lo menos esa parte yo creo que puede ser clave. Por cierto, también, ahora a relación de esto que digo, lo de los riesgos geopolíticos y la Fed, continúan las apuestas sobre las subidas de tipos. Si recordáis ayer, decía que en lugar de 4 en Estados Unidos o 5 y ya se hablaba de 7, bueno, pues ahora ya hay quien dice que el Banco Central Europeo puede subir 10 puntos básicos a julio. Ojo, que cuando el río suena, agua lleva. No sé si al final esto se materializará o no, pero bueno, es un dato que ya se está escuchando por el mercado y como tal, pues por lo menos tenerlo en cuenta, saber que eso está ahí, porque es que junio está, parece que no, pero está a la vuelta de la esquina y si eso ocurriera, pues podría dar un vuelco importante a la política monetaria del Banco Central Europeo o sea, sería bastante cambiante de lo que ha dicho hasta ahora, pero bueno, eso tampoco sorprendería viendo todos los cambios que estamos teniendo. Si nos vamos, volvemos a los índices, si nos vamos al Dow Jones, ayer vimos un cierre del 0,78. Fijaros también que aquí estamos muy cerca del cruce de la media móvil de 20 e incluso de las 50 sesiones. Aquí tuvimos una pequeña señal del cruce de las dos medias móviles. Vimos cómo, pues bueno, si vemos en el gráfico, sí que es cierto que cumplió y empezó una senda alcista con ese cruce, pero bueno, lo mismo. Yo creo que hay que vigilar esos niveles porque una vez superadas la media de 20 y la de 50, nos iríamos a una resistencia en 35.620, una resistencia que ya, como hemos visto, funcionó bastante bien allá por el mes de agosto del año 2021. En los futuros, el Dow Jones lleva una subida o anticipa una subida de un 0,14% y si nos vamos al Standard & Poor's, que es el último que nos quedaba americano, 0,69, tenemos también cómo, si vemos esta resistencia, la superó ayer y también teníamos que tenerla en cuenta para ver cómo evolucionan los cierres de hoy. Yo creo que hoy, la sesión de hoy, como de manera técnica, con soporte, resistencias y medias móviles, yo creo que es una sesión fundamental para que podamos quizá vislumbrar a nivel técnico cómo pueden comportarse quizá los índices en un futuro cercano. En las materias primas, bueno, los precios del petróleo se han mantenido más o menos estables, si nos vamos al crudo, un más 1,14, porque hoy miércoles, mientras al final los inversores pues, esperan el resultado de la reunión de la OPEP y los datos oficiales de los Estados Unidos sobre los inventarios de crudo, que los tenemos esta tarde a las 4:30 hora española. Vale, sobre los inventarios de crudo y también por evaluar los suministros. Recordemos también que los suministros globales que están muy ajustados y las tensiones geopolíticas que están ocurriendo en Europa del Este con Ucrania y Rusia, Medio Oriente, están impulsando los precios del petróleo aproximadamente en lo que va de año un 15%. La OPEP, por cierto, que estoy leyendo ahora la noticia, recomienda un aumento en el objetivo de producción de 400.000 barriles. El oro, además, vamos al oro, se mantiene en esa cuota que comenté ayer de los 1.800. Para mí esa cuota de los 1.800 es quizá más importante por el punto psicológico del redondeo de los 1.800 que quizá por esa cosa. Pero en parte de que aguante esos precios y no se haya venido para abajo, yo creo que está también en el retroceso del dólar estadounidense y quizá en los rendimientos del tesoro que han parado quizá una posible rotación de los activos a otros activos de mayor riesgo. Quizá está ahí la clave de que el oro
oro esté aguantando en 1800. Pero, como digo, es un punto de referencia para mí bastante importante. Si lo vemos quizá aquí en los gráficos también, en la evolución desde quizá el año pasado, es un nivel que ha funcionado bastante como resistencia, lo ha cubierto alguna vez, pero esos 1800 es como digo, un referente psicológico muy importante. En la parte de las criptomonedas, bueno, pues hoy tenemos caídas, leves caídas en el Bitcoin. En las últimas 24 horas llevamos un 0,83. Si vemos el gráfico, podemos vislumbrar una pequeña, voy a ver si tenemos aquí está. Podemos vislumbrar una pequeña tendencia alcista, quizá en las últimas sesiones, desde el 21 o 22 de enero hasta ahora, pero tendríamos aquí una resistencia también importante en los 40.800. Yo creo que también puede estar aquí la clave en ver cómo va evolucionando las cotizaciones hasta ese punto, que quizás sería la referencia más clara. En el Ethereum se deja también un 0,41, prácticamente lo mismo. Aquí sí que podríamos tener una referencia clara también en torno a los 2.800. Sí, yo creo que los 2.800 sería el número de referencia que tendríamos que marcar aquí para el Ethereum. Y el comportamiento es prácticamente igual que en el gráfico que el Bitcoin, en cuanto a que va marcando una leve tendencia alcista, pero tendría que consolidar esos niveles de los 2.800 para poder tener ya un soporte, una base en la que poder continuar creciendo e incluso poder recuperar en algún futuro próximo, cercano o lejano, no sé, los 4.800 puntos, que quizás sería el precio más cercano de referencia y por lo tanto los máximos que ha marcado el Bitcoin. Nada, esto es todo. Como os digo, esta noche en la crónica de cierre Wall Street escrita intentaré retrasarla aunque sea un par de minutos y así tenemos la presentación de resultados de Meta y lo tenemos a tiempo real. Nada, pasad buena sesión, hasta luego, nos vemos mañana.